Yo, de hecho, empecé una carrera, tuve la circunstancia, algunos dicen la suerte, mi padre todavía me dice que esto no lo puedo contar con una sonrisa, que me echaron de la universidad. Entonces, yo empecé 6 meses y a cabo de 6 meses me dijeron, oye, eres muy mal estudiante. También es cierto que esto nunca se cuenta, me echaron porque me lo merecía. Yo si llego a ser rector me habría echado de la universidad a mí mismo, entonces no hay nada fuera de lugar. ¿Y eso qué hizo? Que automáticamente nos empezásemos a plantear qué podíamos hacer en otro mundo, que era el mundo de la gente que había fracasado. Éramos unos fracasados. Y nos creíamos muy grandes, pensábamos proyectos que cambiarían el mundo, que lo harían diferente, que lo harían mejor. Fracasamos en todos. Esto es una suerte, porque al final lo bueno que teníamos es que nos lo tomábamos con cierto humor, que al final veíamos que el proyecto de más éxito que había tenido tenía 23 usuarios, de los cuales, echando cuentas, conocíamos a 19, entonces al final no era del todo un éxito. Entonces nos dábamos cuenta de que eran fracasos y nos gustaba, porque de cada uno aprendíamos algo, así que al final, con un tono de humor, el servidor donde teníamos todos los proyectos, que está en mi casa conectado a internet, le cambiamos el nombre. Tú, cuando tienes un servidor, le pones un nombre, lo que se llama un hostname, se llamaba fracasos. Así que cada virtual proyecto era fracaso 1, fracaso 2, y antes de empezar ya se llamaba fracaso 15. El proyecto iOS fue el fracaso 16. Aunque luego abrimos un nuevo servidor que se llama Éxitos y pasó a ser el éxito 1 después del fracaso 16. Pero durante esos 15 proyectos que empezamos, nos dimos cuenta de algo muy peculiar, que era que intentábamos cambiar el mundo de los demás. Es decir, cuando nos planteamos cuál era la mejor manera de emprender, miramos a los demás, ¿qué problemas tienen? Eso es como decir, somos perfectos, nosotros no tenemos ningún problema. Ahí nos dimos cuenta que mientras estábamos intentando solucionar todos los problemas que tenían todas las personas que conocíamos, no pensamos en nosotros y por eso nunca triunfaban, por eso nunca funcionaban, porque intentábamos imaginar los demás cómo pensaban. Hasta que sin darnos cuenta, entre proyecto y proyecto, teníamos una pequeña herramienta que nos permitía dejar nuestra información en una página web y recogerla desde casa de las otras personas que trabajaban en los proyectos. Era una herramienta interna que usábamos, que era cachonda, que tenía mensajes de broma y demás, bueno, que no tenía mucha repercusión, mientras intentábamos comernos el mundo con los proyectos que sí que tenían que triunfar. Hasta que un día dijimos, pero un momento, aquí hay algo raro. La herramienta esta, que no tiene nombre, tiene más usuarios que el proyecto que más ha triunfado, que tiene los 23 usuarios, de los cuales conocemos la mayoría. Porque la gente que nos conocía nos iba pidiendo, ostras, esto que tienes para dejar información, hazme una cuenta, que es curioso, que yo lo voy a usar. Cuando esté en la universidad voy a trabajar, voy a subir un documento y cuando llegue a casa lo voy a bajar. Así que nos dimos cuenta, oye, pero si esto es un proyecto en sí, pero qué raro, aquí no solucionamos ningún problema de nadie, nos es útil a nosotros. Así que decidimos publicarlo como un proyecto entero. Tuvimos la enorme suerte de que 2 días antes de publicarlo vimos una película. Marc y yo teníamos una oficina en Olesa de Montserrat, en mi pueblo, muy pequeña, muy humilde, y miramos películas para motivarnos y vimos Piratas de Silicon Valley, que contaba la historia de cómo Microsoft, Apple, Linux habían creado sus sistemas operativos. Dijimos, anda, esto que vamos a publicar dentro de un par de días cuando acabemos de arreglar un par de errores, en vez de verlo como un proyecto entero de deja tus archivos, podemos ser más ambiciosos. Vamos a plantearlo como el 1% de un proyecto muy grande, que es crear el sistema operativo del futuro. Así que lo publicamos y fue un fracaso enorme, el fracaso 16. Todo el mundo nos decía que el mundo no estaba preparado para eso, que el mundo, cada vez los ordenadores eran más potentes y tenían más capacidad, con lo cual, ¿por qué vamos a volver a la pantalla tonta? Nos decían, mira chico, antes de que tú nacieras yo ya estaba usando esto. Pero esto nos planteamos, bueno, ok, es un fracaso, se acepta, pero si a nosotros nos es útil, hasta que nos pare de ser útil vamos a continuarlo. Así que durante 2 años nosotros éramos casi los únicos usuarios que habían. Era como el chiste ese, venía un francés, un alemán, habían contados usuarios de todo el mundo que venían, que les parecía, pues les gustaba la idea, además era software libre, la idea de poder colaborar mucha gente y demás, bien. Al cabo de 2 años, de un día para otro cambió un detalle, que es que alguien en Estados Unidos publicó un informe que decía el futuro de la tecnología se llama cloud computing y consiste en poder trabajar desde cualquier lugar del mundo con cualquier dispositivo. Así que sin darnos cuenta pasábamos de tener un proyecto que nadie quería usar porque cada vez los ordenadores eran más potentes a ser el primer proyecto de un nuevo mercado, además llevándole 2 años de ventaja al mercado. Así que lo que entraba fue malo, porque dijimos, bueno, no estará mal que nos mencionasen en el informe, pensamos que no, que Google no había tenido tiempo para buscar en su propio buscador si había algo parecido a lo que estaba presentando. Así que simplemente continuamos. Y esto es donde me lleva a hablar del entorno. El entorno que al final nos encontramos. Veíamos que durante 2 años la gente pasaba de nosotros. Ahora teníamos un proyecto interesante.
pero he empezado desde España. Empezaron a aparecer empresas americanas, empresas con muchos recursos. Yo me acuerdo, cuando realmente el proyecto pues, empezó a funcionar, apareció cierta competencia. Un proyecto se llamaba UOS, hecho desde Estados Unidos, por ingenieros del MIT, con unos cuantos millones de dólares de financiación. Publicaron una primera versión que decían, esto es muy malo, haremos algo mucho mejor. Pues esto es muy malo, era 10 veces mejor que iOS. O sea, era un panorama no muy correcto para continuar, pero dijimos, bueno, si tiene que venir el americano y chafarnos, que nos chafe. Lo contaremos a nuestros nietos que un proyecto americano nos copió la idea. Así que hasta que ellos no mueran, vamos a intentarlo. Nuestras armas eran pocas, no podíamos viajar a Estados Unidos, no teníamos dinero. Bueno, durante 2 años, dado que queríamos ver a iOS funcionar, nos dedicamos a hacer páginas web para empresas de nuestro pueblo, cobrando 100 euros la primera, 1.800 la última. Cuando juntamos 3.000 euros, paramos a hacerlo en negro y fundamos una sociedad, pero para que tengáis una idea, bueno, claro, no, o sea, el sistema español no te permite tener una sociedad con menos de 3.000 euros, no. Entonces, oye, esto no debería aplaudirlo a nadie, que... En fin, esto lo he contado en una conferencia de Hacienda y les pareció que ha hecho bien. Entonces, al final, montamos una sociedad y no facturábamos. El primer año facturamos 13.000 euros. Además, fuimos tontos porque declaramos 2.000 euros de beneficio y pagamos 500 euros de impuestos. Después nos dimos cuenta que había maneras de suavizar un poco, pero da igual. Entonces, bueno, en ese momento la situación era proyecto americano brutal, proyecto español que lleva 2 años de ventaja, que tuvo la idea, que no tiene nada. Así que, vistas nuestras armas, dijimos, vamos a pensar creativamente y nos dedicamos a buscar una diferencia, y ahí nos diferenciamos. Su proyecto tenía una gran diferencia con el nuestro. Ellos eran un servicio. Si tú querías usar UOS, tenías que darle tu información, tus documentos y usar su sistema operativo en la nube desde sus servidores. En cambio, ellos era un producto. Cada empresa que lo usaba se lo instalaba en su infraestructura y los datos nunca salían de allí. Con lo cual, al final, había una gran diferencia, que es que a nosotros no nos tenía que dar la información nadie. Nosotros decíamos, no te fíes de ellos, pero no te fíes de nosotros. No te fíes de nadie, es tu información, es lo más importante que tienes. En vez de decirlo a un auditorio, porque nadie nos escuchaba en ese momento, lo dijimos a la gente que escuchaba UOS. Así que nos dedicamos sistemáticamente, media hora cada día, a buscar artículos donde se hablara de UOS en Internet. Nos inventamos un nombre que sonaba americano, John Smith, John Stewart, y poníamos un comentario que decía, oye, esto es una mierda, esto que habéis hablado, y si mañana cierran vais a perder toda vuestra información, esto es un drama. Pero hay un proyecto que se llama iOS, que se hace desde Barcelona, que a mí me sirve, además, si cierran mañana, que no creo que cierren, mi información va a estar protegida. Así que hicimos un Excel, una hoja de cálculo, Mark y yo, donde poníamos dónde habíamos comentado en la página web, el comentario, la fecha y, sobre todo, desde dónde lo habíamos hecho. Porque decíamos, el día que los dos pongamos un comentario desde la oficina, nos van a ver el plumero. 2 comentarios, 2 nombres de la misma IP, será como... Y además, con un inglés bastante mediocre, entonces se notará bastante que somos nosotros. Dijimos, vale. Y un día yo iba a poner mi comentario, los tenía escrito, y antes vi justo encima del mío uno que claramente era de Mark. Entonces dije, ostras, y me enfadé, ¿pero qué haces? ¿Que nos van a pillar? Y dijo, no, esto no es mío, si no lo he puesto... Y yo dije, anda. Busqué el nombre del que lo había puesto y era una persona de la comunidad de iOS de Estados Unidos. Y dije, anda, pero si ya somos 700 personas que voluntariamente ayudan al proyecto, ¿por qué no lo pedimos? Así que mandamos un email a 700 personas pidiendo, oye, ¿podéis ayudarnos a buscar artículos sobre UOS y hablar mal de ellos? Porque esto es la manera de... Dijeron, vale, esto fue el 1 de abril. En 2 meses, el 10 de julio de 2008, UOS cambió su portada, cambió su página web. Y puso un bonito mensaje en rojo que decía, los desarrolladores de UOS han decidido cerrar el proyecto por falta de comunidad que lo ayude. Si estáis interesados en los web desktops, os recomendamos iOS, que es open source. Así que llegamos el 10 de julio, vimos esto, Mark y yo, dijimos, jaque mate, cerramos los ordenadores, nos fuimos a Por Aventura, un parque de atracciones, y ese día no se trabajó. Desde ese día, el 10 de julio, es la fiesta nacional de iOS, donde no se trabaja, y vamos a celebrar en nombre de la UOS a un parque de atracciones. Este momento para mí es muy importante, porque sin recursos conseguimos que una tecnología que de por sí tenía una diferencia bastante clave contra un proveedor americano funcionase, pero sobre todo sin dinero y estando desde aquí. Y esto nos llevó a reflexionar. ¿Realmente podemos empezar un proyecto internacional desde España sin que importen las fronteras, sin tener que irnos
a montarlo fuera, vamos a intentarlo. Si lo conseguimos, seremos diferentes. Si no lo conseguimos, bueno, empezaremos otra cosa y será el fracaso de 17. No pasa nada tampoco. En peores plazas hemos toreado, me decía Mario, ¿vale? Entonces, esto nos llevó a creérnoslo y fue cuando nos crecimos. Dijimos, vamos a montar la mejor empresa de cloud computing open source en el mundo desde aquí.